que vaya y llevara el mensaje. Lo de Dios es siempre añadirle al hombre un objetivo, de darle al hombre una razón de existencia para que el hombre comprenda que más allá de respirar hay un sentido en esta vida. Entonces el Señor se aparece a un hombre del campo, porque todos los que hablan de parte de Dios en la Biblia no son gente de la ciudad, son gente del campo. Una gente que está en contacto con la naturaleza, es una gente que es humilde, es una gente que sabe que lo que quien le va a hablar realmente es Dios, porque todos los días levanta su mirada y lo que ve es polvo y lo que ve es hierba. Dice aquí no hay nada bueno en Fátima, pero Dios dice ahí te quiero ver, porque tú eres el único que vas a entender la palabra que yo voy a traer a tu vida. En un antes de tu vida y un después de tu vida, y a su nombre. Entonces dice que Jeremías Dios lo saca de allá del monte de Israel y le dice: Jeremías, yo quiero que hables de mi parte, aunque la gente no te crea, aunque la gente no te quiera. Dice Jeremías: es que tu palabra me es escarnio, es que tu evangelio nadie me lo cree, creen que estoy loco, se nos ríen de nosotros, aún no nos quieren respetar la gente en Fátima se podrá burlar de tu vida, pero así estaba Jeremías y decía: Jehová, ya no quiero hablar en tu nombre, Jehová, ya no quiero decir nada de parte tuya, porque la gente se está burlando, la gente no me cree, la gente ahora se ha hecho enemiga mía, y entonces lo tuyo me resulta de escarnio, me resulta de vergüenza y de sufrimiento, huiré de tu presencia, ya no más voy a hablar y decir que tú eres mi Dios, y a su nombre. Eso dice Jeremías. Entonces el Señor sorprende a Jeremías y le dice: a este hombre lo voy a marcar. Y cuando Jeremías creía que podía huir de Dios, dice la Biblia que comenzó a sentir un fuego muy fuerte en el hueso, a donde él quería correr y escapar de la presencia de Jehová. No podía, porque ese fuego le estaba quemando en los huesos, y por más que él quería huirse, se iba a Pedro Carbo y no quería entrar al culto, se metía debajo de la cama y no quería venir al culto, no le importaba que llegaban los hermanos a hacer el culto y se iba por ahí con tal de no estar en el culto. Entonces dice que Jeremías comenzó a sentir algo que era no normal. Ese fuego lo consumía, que por más que quería huir, ahí estaba presente la presencia de Dios. Por más que quería él ir y coger un viaje lejano y no volver, ahí estaba presente ese fuego que lo consumía, que lo seducía, que lo volvía a traer a la presencia del Señor. Aunque él se fuera lejos, de allá estaba Dios hablándole, atalayándole a su memoria y a su pensamiento, para que el hombre regresara a los pies de Dios, a servirle con su presencia, porque lo que Dios quiere es bendecir al hombre, para que el hombre se levante delante de Dios y tome la herencia que Dios quiere darle. El Señor está diciendo: aunque tú quieras irte lejos de mi presencia y aunque tú quieras negarte el evangelio, yo soy más fuerte que tus ideas. Dios dice que le dijo a Jeremías: ¿y quién ha dicho que tú puedes escaparte? Es más, David dijo: si yo me voy al otro lado del mar, allá vas a estar tú con tu brazo. Si yo me voy y pongo al estrado mío el infierno, ¿qué quiere decir? Si me paro, aunque yo ponga y diga, debajo mío están los enemigos, aún ahí va a estar escuchándome y la presencia de Dios. ¿Dónde irá el hombre de la voluntad de Dios? A ningún lado. Porque resulta que Dios llena toda la tierra y sus oídos están atentos a todo lo que pasa sobre este mundo. Aunque el hombre se aburra, aunque el hombre se fastidie, aunque la gente se complique la vida, en que cuando Dios está llamando, en que cuando Dios señala un lugar, en que cuando Dios dice sobre este recinto quiere hacer algo, y la gente patalea y grita, habla, quiere consumir la obra de Dios, quiere consumir las cosas que Dios manda, nunca podrá derribar, porque más grande es el Dios que le servimos que los habitantes que están en la tierra.
este hombre comienza a darse cuenta que le viene tragedia. Cuando a este hombre se da cuenta que hay mucho sufrimiento por servirle a Dios, la Biblia dice que a este hombre abrieron una cisterna y lo metieron en esa cisterna. Antiguamente no había los tanques para coger agua. Antes era pozo para que el agua manara por ahí y pudieran almacenar agua. La Biblia dice que uno de esos pozos estaban secos y metieron ahí a Jeremías como cárcel. Jeremías tuvo un buen tiempo metido ahí. ¿Quién dice la Biblia que por llevar el mensaje, por servirle a Dios, le amarraron una como yunta? Y los dos brazos encima de ese madero, amarrado ahí estaba Jeremías, y así lo cargaron como un asno de arriba para abajo con ese madero. Jehová Dios permitió, sí. ¿Por qué permitió? Porque hay gente que no le gusta que le prediquen. Y como hay gente que no le gusta que le prediquen, Jehová Dios dijo: ve, Jeremías, no me vayas a hablar porque este pueblo le dura servir. Es con tu vida. Ahora te voy a hacer que te amarren un palo en el cuello y ahí vas a cargar el palo. Y cuando te pregunten, ¿ahora qué tiene? ¿Qué te manda a hacer Jehová? Tú le vas a decir: así dice Jehová, que como yo cargo este palo encima mío y amarrado, así va a cargar a mucha gente sobre la faz de la tierra por no querer que Jehová le levante la cabeza y a su nombre, por no querer ver la gloria de Jehová dentro de tu familia. Dios no está maldiciendo, Dios está llamando en arrepentimiento. Gloria a Dios. Dios quiere hacer libre al hombre y sanar al hombre. Por eso es que Dios dice: no me hables, ve, Jeremías. Y a Jeremías le costaba eso la vida. Porque ¿quién va a querer vivir la tragedia del pueblo para que el pueblo se convierta? Nadie. Nadie quiere vivir una enfermedad. Dios mandaba las enfermedades al siervo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo viera. Así dice Jehová, que así como la enfermedad que yo tengo, va a venir a ustedes si no se arrepienten. Y no creían. Cuando el hombre se sanaba y caía la enfermedad sobre ellos, ahí era que creían. Pero ya era demasiado tarde. Entonces Jeremías veía cuánta tragedia le venía a él. Es más, dice que sitiaron todo el pueblo. ¿Quiénes? Los enemigos. Llegaron todos. Y se llevaron mujeres, se llevaron hijos, se llevaron a todos y le metieron candela a las casas, a los templos. No había ningún templo que quedara de pies. ¿Quiénes? Los enemigos del pueblo. Entonces Jehová ya había hablado: arrepiéntese para yo salvar el pueblo. Pero nadie quiso. Entonces el Señor dijo: Jeremías, va a llegar el enemigo y tú vas a ir con ellos. ¿Y por qué yo, Jehová? ¿Yo qué culpa tengo? Es que tú tienes que enseñarles a ellos que yo los puedo salvar. Con tu vida tú le tienes que enseñar. Pero Jehová, yo hablo. No, no es solamente hablar, ahora es con tu vida. Te vas a ir con ellos al exilio. Y dice que se lo llevaron a Jeremías junto con todo el pueblo a otros países a vivir como esclavo. Y Jeremías quería ser libre por causa de que era el siervo de Dios. O sea, ¿qué es lo que muchas veces nosotros no entendemos del evangelio? Y a veces decimos: no, a mí no me interesa, es que es el llamado del ministerio. No, eso no es para mí. Ya eso es loco, es de loco. No es de loco. No es de loco. Loco es el hombre cuando no entiende a Dios. Así se ponía Jeremías. Por eso le dicen: el profeta lloró. Todos lloraban porque no entendía. A todos les gemía: Jehová, mira lo que me está haciendo. Jehová, ¿por qué me vas a mandar por acá? Jehová, yo no quiero ir con ese pueblo. Jehová, yo hablo en tu nombre, sálvame a mí solamente. Y el Señor dice: no, por tu causa es que yo tengo que salvar a esa gente. O sea, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Llamo a alguien de la familia, cuando la familia es como el mulo. Y entonces Dios nos lleva a esa familia para que la familia vea cómo es el llamado de Dios. No como ellos andan hablando, profanando y blasfemando contra Dios. Entonces, por culpa de esa familia que yo tengo que vivir el llamado que me toca vivir. Eso le pasó a Jeremías. Esto no es fácil. Esto es porque resulta que tenemos una familia que estamos: ay, Señor, mira mi familia. ¿Y acaso Jehová Dios no dice su palabra? Deja padre y madre si no me creen. Eso dice el Señor. O sea, antes de hacernos sufrir, Dios es claro. Dios dice: deja papá y mamá, porque si todo eso no te creen y no quieren caminar contigo, está diciendo el Señor: yo te bendigo, ven que yo te doy una nueva familia. Yo con todo te recojo. Y aquel que no deja
casa, padre, hijo, hija, dice el Señor, no es digno de mí. ¿Y por qué dice eso el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nuestra familia es una carga, es un yugo, que es el mismo yugo que llevaba Jeremías con lamento y lloro. Es el mismo. O sea, ¿de qué vamos a decirle? Señor, yo soy tu siervo, yo no quiero sufrir. Jeremías le lloraba. Jeremías decía, no es justo, Señor, que yo tenga que vivir esto por ese pueblo. Y el Señor le decía, es tu familia. Es la que tú me estás pidiendo que yo la salve. Es tu familia, la que tú no quieres dejar por causa de mi evangelio. No la quería dejar. Dios mandaba que fuera a predicar y no que el Señor, que mi familia no me cree. Y el Señor dice, bueno, por lo tanto, la situación ahora tú la vas a pagar. Usted me está entendiendo. Las cosas que Dios hace en nuestra vida, a veces nosotros no lo entendemos, pero es que es nuestra propia carga. Y para que nosotros entendamos a Dios, Dios primero nos pone a comer de nuestra propia sopa, nuestro propio pan de todos los días. ¿Cuál es nuestro pan? Lloro y lamento como tenía Jeremías. Entonces vamos a ser los siervos llorones. ¿Sí? No solamente vamos a ser los siervos inútiles, seremos los siervos lamentándonos todo el tiempo. Hay un libro que hizo Jeremías, Lamentaciones. Yo no estoy a usted exagerando. La Biblia dice que Jeremías, el llorón, de tanto llorar, produjo un fruto. Se llama el libro Lamentación. ¿Y por qué? Porque fue dura la carga de ese hombre, hasta que se hiciera libre del pueblo de Jerusalén, que era su familia. ¿Qué es lo que le está llamando al Señor? De mí no vas a poder huir, de mi llamado tampoco. De la voluntad que yo puse en tus huesos van a estar siempre consumiéndose. Y tu conciencia se te va a redarguir, se te va a torcer. Pero nunca va a pasar tu vida delante mío. Tu familia es que va a poder perderse. Pero tú, el trato que tenemos y el pacto entre tú y yo, nunca. Eso es lo que está diciendo el Señor. Usted me está entendiendo. Podrá pararse cualquier demonio, que sí, que hagan esto, que esté tranquilo, que no nos hagan bulla. No, ese es el diablo que quiere pisotear la cabeza de los siervos de Dios. Esto no es riña, esto no es contienda. Lo que pasa es que el falta de conocimiento de la gente hace que falte el respeto a Dios. Eso es todo. Porque Dios le dio una vida. ¿Por qué todavía está hablando y respirando en contra de Dios? Dios se lo permite, sí. Pero esa carga corre por nuestro lomo. ¿Por qué? Porque la familia. Entonces nosotros no podemos permitir que, o sea, un madero y nos aten ese madero. Y ahí andamos nosotros. Ay, que fulano no quiere que hagamos esto. Que la fulana le da dolor que hagamos un culto. Que al fulano ya le da derrame porque estamos alabando a Dios. Ay, que el Señor tenga misericordia. Cuando nosotros, esta es nuestra bendición. O esto no es vida. Esto es vida. Y aquí no vamos con la bendición, porque todos los que están en la presencia de Dios alabando es semejante como los ángeles en el cielo, tomando vida y alabando a Dios. Ese es el trabajo que vamos a tener allá arriba en el cielo. Si no lo hacemos aquí en la tierra, quiere decir que al cielo no vamos a ir. Usted sabe. Pero si nos encuentran allá en esa cancha, bailando para arriba y para abajo, moviéndose como quiera, está haciendo un ejercicio y una vida que va a hacerlo en el infierno. Porque en el infierno es que saltan y danzan y bailan y chupan y hacen de todo. Como cuando decía mi abuela, en las quintas pailas, ahí van a estar brincoteando. Ahí es que se van. Porque al cielo nadie brincotea. En el cielo nadie se pierde en borrachera. En el cielo no hablan cuarentala ni boca sucia, van al cielo. Entonces esta es nuestra vida. Aquí ¿quién está hablando palabras ociosas? Nadie. Aquí ¿quién está insultando al otro? Nadie. ¿Quién está gritando? Nadie. Aquí venimos a alabar a Dios. Gritamos de gozo, bendecimos a nuestras vidas, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a Dios. Aquí está la bendición para ir al cielo. ¿Quién nos puede quitar esa bendición? Nadie. Si Dios nos da la vida, díganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay cosas que nosotros no entendemos, como el mundo. Y entonces Dios permite que en nuestra vida nos pasen cosas para poder entender la obra y la voluntad de Dios sobre nosotros. Vamos a la otra parte de la moneda. La gente que se levanta y que por miedo no quiere seguir trabajando en la obra de Dios. Ah, Señor.
A veces hay gente muy miedosa que no quiere avanzar en la obra de Dios. Hay gente que le gusta buscarle una quinta, cuarta pata a la obra del Señor porque simplemente le da la gana de no darle la honra a Dios. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán hermoso me son, oh Dios, tus pensamientos. Despierto y aún estás conmigo. En el versículo 24, en el último: y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces yo le dije a usted lo que le pasa a David. Se levanta David un día y comienza a decir: bueno, todos mis días es alabar a Dios. Que lo hablaba y lo cantaba David. No solamente cantaba, él los oraba. Se los aprendía porque él fue el autor. Dios derramó de él presencia y fue autor. Entonces mire el servicio de David. Siendo un rey, tal vez en la mañana, tal vez en la tarde, quién sabe cómo el Señor lo tomaba y comenzaba este hombre a cantar o a escribir o a orar salmos que le daba al Señor. Y en medio de ellos un día dijo él: ay, yo siempre he querido huir de la presencia de él. ¿Cuándo? Cuando pecó. Este hombre se enamora de alguien que no era, que estaba dentro de su yugo, habiendo tenido un harén. Es más, el profeta Natán, antes de darle un juicio, le dice: hey rey, había un hombre pobre y uno rico. El hombre pobre solo tenía una sola vacada, pero el rico tenía muchas. Pero un día el rico pasó por donde estaba viviendo el pobre y se le antojó comerse la única vacada del pobre. Entonces dice la Biblia, dice que Natán comienza a decirle: el rico coge la vacada del pobre, la mata. Y como era lo único que tenía el pobre, a lo que entra ya no tiene a nadie. ¿Qué juicio va a dar, rey? Le pregunta el profeta al rey David. Y el rey David dice: por cuanto ha hecho aquello que es malo contra su prójimo, injusto, y habiendo tenido él mucha vacada y coge lo único que tenía, su prójimo tiene que pagar 4 veces más y requiere la muerte sobre él. ¿Y sabe qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. Lo que le pasa a David. David, un hombre de muchas ambiciones, hasta que tropezó. Y lo que Dios le llama la atención no es el adulterio. Lo que Dios le llama la atención es la avaricia de David. Habiendo tenido muchas cosas de que deleitarse en su propia casa, va y coge de lo único que tenía el prójimo. Aún eso él cogió y le dio todavía muerte al dueño de aquella vacada. Eso es lo que más al Señor le llega a su mente y a su corazón. Y le da pues a David el juicio de que 3 veces la espada de Dios golpee sobre la casa. Pero Dios nos está hablando de que si alguno de nosotros creemos, después que hemos puesto la mano en el arado, es decir, todo lo conozco. Cuando usted deja de hablar tanto con una persona, usted lo va a dejar de conocer. Pero cuando usted se la pasa todo el tiempo hablando con una persona, usted lo va a conocer. Y al final se logrará hacer hasta esa persona. Es lo mismo. Dios está diciendo: yo no es que te voy a hablar ni te voy a decir esto, y otro por el llamado. Pero en el momento que tú probaste de mí, me conoces. Y ahora te haces la loca que ya no me conoce. Eso es lo que le dijo a David. ¿Cómo es eso, David? Que después de que yo te doy reinado, te bendigo, te doy un nombre, ahora no me conoces porque te enamoraste de la Betsabé y te fuiste con ella y mataste al marido. Ya no me conoces. Eso es lo que le dijo el Señor a David. Por cuanto te diste la de loco, no solamente con el rey para salvarte, ¿se acuerda el rey filisteo? Sino que ahora te das el loco conmigo. Ahora te viene el juicio. Y le viene el juicio. ¿Qué cosa? La locura del hombre por quererse ser loco delante de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. No es el servicio, no es el servicio. Sino que no te me hagas la loca. Que yo te conozco y tú y yo. ¿Por qué? Porque con Dios hemos tenido intimidad. Sí, los locos allá afuera
Vea, ¿usted se acuerda que en el mundo que se iba de farándula y se metía en la cama de esa persona y al otro día se levantaba y le daba la espalda y el hombre la llamaba y ella se hacía, nunca te conozco, nunca te he visto? Y tenía esa, después de haber estado toda la noche, se tiraba la de loca. ¿Es eso lo que Dios está diciendo? A mí nadie me va a hacer eso. Es lo que Dios está diciendo. A mí nadie se me va a tirar de loco. Que yo no sé, después de haber estado conmigo. No, yo no sé, no puedo. Ay, que a mí me da esto. Ay, que no. A Dios nadie se va a burlar. Porque Dios la conoce toda en nuestras vidas. Hasta el día que yo me voy cayendo de un lado, Él me la conoce. Hasta el día que Él me habló y me manda a decirle a alguien y yo me hago la loca, Él la conoce. Entonces a Dios nadie lo va a burlar. Y este hombre se burló de Dios y le fue bien caro. Entonces está diciendo a este hombre, como lo dice Jeremías, ya no es casualidad. Hay dos personas que no fueron levantadas al mismo tiempo y las dos terminan diciendo, tú eres más fuerte que yo. Tú me sedujiste. Y no está hablando de una pasión ni de algo bonito. Está hablando de un poder que por más que quieren ellos huir. Es como la persona que yo le huyo a ese micrófono y a donde más el micrófono te busca. Yo era así. Que cuando el pastor cogía el micrófono yo iba lejísimo. Hermana, ¿qué le pasa, hermanita? Porque yo era la oradora de la iglesia. Y cada vez que cogía ese micrófono a mí me tenía cansada. Yo no podía ni siquiera llegar y sentarme un minuto a mi silla. Es más, mi silla era de nombre, porque mi silla nunca la podía calentar. Yo llegaba a la iglesia y el pastor, vamos a iniciar el culto. Y el primero que llamaba, venga, hermana Shirley. Y ese micrófono era más mío que del pastor. Solo por estar hora y hora y hora y hora y hora. Hasta cuando él quería. Y mi pastor en un culto era de 2 horas. No era 1 hora, ni media hora, ni 5 minutos. ¿Cuándo es que yo, hermana Merlinda, avíseme si los hermanos llegaron, desde qué hora? Tienen que estar ahí 2 horas antes orando. Y dígame si hora o no hora. Porque si le decía, la hermana Shirley vino media hora atrasada. El culto era a las 7 de la noche. Yo tenía que estar 5 de la tarde en la iglesia. Y si yo llegaba a las 5:30, ok, está bien. Entonces quédale hasta las 7:30. Me la cobraba. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya le tengo miedo a ese pastor, ya no quiero ni ir a la iglesia. Yo llegué a ser así. Yo no quería congregar del miedo que ya yo le tenía ese micrófono. Porque a mí me dejaba seca ese pastor. Al otro día yo no sabía ni qué orar. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí sí. Seca, ñañita, que yo cogía más del miedo porque no sabía ni qué iba a hablar. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Por más que queramos huir de una situación con Dios, porque no es el pastor. Yo decía, es el pastor y es ese pastor. No, es Dios. Es Dios que está que lo llama. Es Dios que le dice, hey, vengan, vamos a orar, vengan, vayan a hacer el culto, vengan. Hermana Jenny, venga. Entonces nosotros a veces, yo era enojada con ese pastor, muy enojada. Hasta que un día vino el pastor y me dijo, hermanita, hable con Dios. Dígale que no quiere, pues. Y yo la dejo tranquila. Sé que hay bastantísimas hermanitas. Venga, hermanita, venga. Y así quedé botada 1 mes. Cuando yo me le enojé mucho al pastor, el pastor llamó a otra hermana y quedé botada 1 mes. Para que Dios me volviera a llamar de nuevo, me costó lágrimas. Por eso le digo, una cosa que nosotros digamos, yo no quiero, y otra cosa, ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Si a 2 hombres le hace eso, ¿por qué no a nosotros? ¿Y qué le hizo el Señor Jesús? ¿Y acaso el Señor Jesús dijo, se puso mal? Como que yo andé con ellas 2. Dice que andaba con sus discípulos. Él no tenía iglesia grandísima. Oiga, no se deje meter los dedos a la boca. Esto no es por aglomeraciones de gente. No. Y entonces el Señor Jesús no era Dios. Y solo tenía 12. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Yo no soy Dios. ¿Usted me entiende? Y el Señor Jesús, siendo Dios, no podía tener 5,000 almas, 6,000 almas, una iglesia grandotototota. ¿Y por qué no tuvo eso? Piense. ¿Por qué no lo tuvo siendo Dios?
Porque el poder de Dios no viene por grande gente. Ni el llamado y la mirada de Dios no está con el que anda con tanta gente, que tanto que hablan, que tienen tanta mentira, que ni ellos mismos se la creen, ni la gente que cargan se lo creen. ¿Me están oyendo? No, el Señor Jesús andaba con 12. ¿Y qué significa eso? Andaba con solamente la gente que creía en Él. O sea, aquí está la gente que Dios quiere bendecir. ¿Por qué no hay más? Porque sencillamente Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque muchas veces la presencia de Dios bendice a todos, que a otro que viene de afuera con tanta idea loca nos va a dañar la bendición. Usted no ve que donde está el perro no puede estar el chancho ni el chivo. Cada animal tiene su propia hábitat. No pueden estar revueltos. ¿Por qué? Porque el uno daña al otro, el otro daña al otro, así mismo. Nosotros somos de Dios. Y los que no son de Dios, ¿será que Dios los va a bendecir igual que nosotros? No. Jamás. Dios no es injusto. El que está matando allá afuera, Dios no me va a unir la bendición con el ladrón. Jamás. Amén. Dios va a dar lo mío y lo del ladrón, aunque estemos ahí. Pero acá para glorificar a Dios no es igual. Este es un canal que Dios lo usa. Y aquí cuando está bendiciendo a los suyos y viene uno de afuera que está medio chivo loco, aquí no se va a glorificar a Dios, sino que aquí se va a dar una liberación para sanar esa alma. Eso si Dios quiere. Ay, así es, así es. Lo nuestro es compartir la bendición con nuestra familia. Y entonces dice el Señor, para terminar en esta tarde, Primera de Juan, capítulo 3. Hijos míos, dice el Señor, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo y así como Él es puro. A ver, ¿cómo nos vamos a purificar, hermanos? Dice la Biblia aquí. Cada uno de nosotros reuniéndonos y glorificando ¿a quién? A Dios. Cuando se glorifica a uno que es puro, ¿quién es puro? ¿La pastora o Dios? Dios. O sea, aquí no venimos por la pastora, aquí venimos porque vamos a glorificar a Dios. Y como glorificamos a un ser que es santo, Él nos va a glorificar y a limpiar a nosotros. Eso es lo que está diciendo Él. O sea que esto es, tú me das y yo te doy. Si tú no te acuerdas de mí, ¿cómo me voy a acordar de ti? ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Cómo le voy a pedir, Dios, dame una casa? Y si ni siquiera venimos a hacer el culto.